Desde pequeña fue un ser bastante dulce, alguien que se preocupaba por los demás, incluso se preocupaba por el pequeño pingüino que vivía en su esfera de cristal. Al crecer descubrió que le encantaba la fotografía, esto porque le parecía asombroso cómo se podía capturar un momento antes de que se fuera para siempre. Algo que recordaba especialmente era la visita que hizo con su padre y hermanos al pozo de basura de la granja Connors. En esa ocasión habían ido a lanzar su refrigerador. Sin embargo, no había podido evitar mirar a Ruth Connors, la chica que vivía ahí. Los chicos de la escuela decían que era rara, pero nuestra protagonista pronto descubriría que aquella joven veía cosas que los demás no. Poco después llegó un evento fuerte para la familia. Su hermano menor había dejado de respirar. Sus padres no se encontraban en casa, así que para salvarlo decidió tomar el auto y a toda velocidad llevarlo al hospital. No sabía conducir, pero era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Afortunadamente llegó a tiempo al hospital, y pronto su hermano estuvo mejor. Por la increíble acción que había realizado, su abuela le predijo que tendría una larga y feliz vida. Solo había un detalle: se había equivocado. Esta es la historia de Salmón. Así es, justo como el pez. Salmón, Susie Salmón, quien solo tenía 14 años cuando fue asesinada un 6 de diciembre de 1973. Esto ocurrió en una época donde la gente pensaba que esas cosas no sucedían. En cierta ocasión, Susie y su familia visitaron el centro comercial, y si no fuera porque estaba demasiado distraída con Ray, el chico que le gustaba, habría notado al hombre de su vecindario que la vigilaba. Al estar aquí, la abuela de Susie le preguntó si ya había besado a Ray, a lo que ella respondió que nunca había dado un beso, y realmente le daba miedo no ser buena haciéndolo. La abuela entonces le contó un secreto. Su primer beso fue con un hombre mayor, y fue maravilloso, algo que se percató años después que solo pasa una vez en la vida. Susie seguía siendo observada, y por si se lo preguntan, el asesino no era el hombre de aquí. Aunque parece sospechoso, el señor O'Dwyer jamás lastimó a nadie, y un año después de la muerte de Susie, su hija murió. Tenía leucemia, pero Susie nunca la vio en su cielo. El asesino de Susie era uno de sus vecinos, a quien en cierta ocasión le tomó una fotografía mientras hablaba con sus padres de sus flores. Claro, no quería tomarle foto a él, pero se metió en la toma, arruinándola. Bueno, en realidad el hombre arruinó mucho más que eso. El sujeto era un obsesivo. Cuando algo se le metía en la cabeza iba por ello, y su nueva obsesión, por desgracia, había sido Susie. Así que con detalle comenzó a armar su plan, primero en papel, después a físico. Mientras esto ocurría, Jack, el padre de Susie, armaba con ella un barco a escala dentro de una botella, diciéndole que los pasatiempos te enseñan cosas, como que si empiezas algo debes terminarlo, aunque salga mal no debes parar hasta que salga bien. Algo que en definitiva es importante, y más adelante veremos por qué. Al día siguiente Susie notó que se había acabado sus rollos fotográficos, así que era hora de revelarlos, a lo que sus padres respondieron que era mucho dinero, podrían revelarle un rollo por mes, y aunque no era su idea, Susie indispuesta terminó por aceptar. Antes de marcharse a la escuela, Abigail, su madre, le entregó algo a Susie, un nuevo gorro. A Susie parecía no agradarle, pero no tuvo de otra, y junto con su hermana menor Lindsay comenzó el camino a la escuela. Horas más tarde el horario escolar había terminado, y Susie charlaba con Clarissa, una de sus amigas, cuando la plática fue interrumpida por Brian, el novio de esta. Ambos terminaron yéndose, dejando la oportunidad perfecta para que Ray se acercara a ella. El momento fue maravilloso para ambos, aunque Susie estaba nerviosa, razón por la cual terminó tirando alguno de sus libros. Ray le ayudó a recogerlos, aprovechando para meter una carta en uno de ellos e invitarla a salir. Se verían el sábado en el kiosco del centro comercial. Susie no tuvo que decir palabra alguna, y a punto de besarse, fueron interrumpidos. Uno de los profesores regañaba a Ruth Connors por añadirle curvas al dibujo de un modelo anatómico. Ella terminó por irse, y nuestros enamorados se despidieron, con ganas de que llegara el día de la cita. Susie estaba verdaderamente feliz, y como todos los días comenzó a caminar a casa a través del maizal. Ruth caminaba enfrente de ella, cuando de pronto le dio algo de frío. Sin pensarlo, sacó el gorro de su mochila y se lo puso, aunque esto causó que un par de cosas se le cayeran, entre ellas la nota de Ray, la cual comenzó a ser arrastrada por el viento. Sin saber qué era, Susie intentó tomarla, por lo menos hasta ver a un hombre frente a ella. Espero no haya sido tu tarea. Eres la chica Salmón, ¿cierto? Soy el señor Harvey, vivo en tu misma calle.
El hombre no le daba buena espina a Susie, así que cuando le dijo que quería mostrarle algo, Susie se disculpó, pero debía ir a casa. El hombre dijo que era una lástima, había construido algo maravilloso, pero ni hablar, se lo mostraría a los demás niños del vecindario. Susie, intrigada por lo que había construido, poco a poco se acercó. Al principio no veía nada, pero pronto lo notó, una especie de refugio bajo el maizal. Los padres de Susie sabían que ese día la niña tenía club de cine, algo normal, así que sin preocupaciones comenzaron a cenar. El señor Harvey invitó a Susie a bajar. El lugar tenía juegos de mesa, cómics y algunas otras cosas, lo que le parecía genial a la pequeña, por lo que inocente con gusto se sentó a observar. Minutos después el señor Harvey comenzó a reírse y tocó el gorro de Susie, algo que desconcertó a la pequeña, y no solo ella comenzaba a preocuparse, sus padres también empezaban a hacerlo. Después de todo, era tarde. Harvey le hizo un par de cumplidos a Susie. Eres muy bonita, no eres como las otras chicas, por lo que la pequeña se sentía cada vez más incómoda, y cuando le dijo al hombre que tenía que irse, él le dijo que no quería que se fuera. Dudando un poco, Susie intentó escapar, pero el sujeto no dejaría que su obsesión se fuera. Desesperada, Susie lo pateó y comenzó a correr por el maizal. Al mismo tiempo, Ruth, quien caminaba cerca, encontró la nota de Ray, pero eso no era lo único que vio. Al escuchar un ruido, rápidamente volteó, observando cómo Susie corría aterrada por la calle, hecho que le heló la sangre. Sabía que algo ocurría. Ya había pasado suficiente tiempo, así que tras unas llamadas, Jack y Abigail confirmaron que su hija no estaba con ninguna de sus amigas, por lo que desesperado, Jack salió a la calle a preguntar si alguien había visto a la niña, mientras que Abigail llamó a la policía. Susie siguió corriendo, pero su entorno parecía diferente, aunque sintió un gran alivio al ver a su padre. Sin embargo, al llamarle y notar que éste no la podía ver ni escuchar, supo que algo marchaba mal. Y es que en realidad Susie Salmón nunca había dejado el refugio bajo el maizal. Aquel grotesco hombre le había hecho algo terrible, y después le arrebató la vida. Susie también corrió a casa, y aunque escuchaba a su madre hablar con la policía, ya no podía verla. Estaba completamente sola. La joven, sin saber qué hacer, entró en una habitación, viendo cómo Harvey no tenía remordimiento. Se daba un baño, había lodo, sangre. Entonces Susie comprendió todo. Él había asesinado, y tras un grito de desesperación, la chica desapareció. La policía comenzó su investigación, dando con el gorro de Susie en el maizal, solo que no había rastro de la pequeña. Esto por un momento alegró a sus padres, ya que si no aparecía podía seguir por ahí. Sin embargo, el detective a cargo les dijo que era todo lo contrario, ya que aunque el culpable destruyó la estructura del maizal, habían encontrado suficiente sangre como para confirmar la muerte de la pequeña. Escuchar esto destruyó a los padres, mientras que Harvey eliminaba toda la evidencia que lo pudiera incriminar. En eso la policía visitó su casa para ver si había visto algo, aunque claro respondió que no. Solo había un detalle: le gustaba tener recuerdo de sus víctimas, por lo que se había quedado con la pulsera de Susie. Esta estaba sobre una mesa, y cuando el policía comenzó a observar la casa, el hombre lo distrajo tomando la pulsera. Al caer la noche, Harvey se deshizo de ella, aunque claro no pudo evitar quedarse con una parte. Mientras esto ocurría en la tierra, en algún otro lugar la vida dejaba a Susie. Sin embargo, no tenía miedo, estaba en un lugar maravilloso. De pronto recordó que debía estar en un lugar, con Ray, y aunque corrió para estar con él, ese simplemente ya no era su lugar, por lo que se hundió hasta llegar a una cama y aparecer en un bosque, donde por fin pudo leer la nota de Ray, un poema. Si hubiera comprado una hora de amor, si me dieran solo eso, una hora de amor sobre esta tierra, entonces daré mi amor para verte un poco más. En ese momento una visión de Ray apareció frente a Susan. Ruth lo visitó para decirle que había encontrado su nota. Sentía mucho su pérdida, y aunque Susie se había ido, ella pensaba que quizás seguía entre ellos. De pronto Ruth miró algo, a Susie. En eso otra chica interrumpió, diciendo a Susie que no debía hacer eso. Ruth la acababa de ver y se suponía que no debe mirar atrás, sino continuar. Susie, sorprendida, le preguntó quién era, y ella se presentó como Holly, aunque no era su nombre real, y donde estaba no era el cielo, pero tampoco la tierra, sino una mezcla de ambos. El lugar era maravilloso, y Holly comenzó a guiar a Susie hasta un árbol. Detrás de este había un vasto cielo, donde no había maizal, tampoco recuerdos, mucho menos dolor. Pero Susie no estaba lista para dejar de mirar hacia atrás, y aunque la chica le dijo que debía avanzar, Susie respondió que regresaría a casa.
razón por la cual las hojas del árbol se fueron. Ella comenzó a caminar, mientras que en su casa, sintiéndose impotente, Jack comenzó a quebrar sus botellas con barcos, algo que se reflejó en el cielo de Susie. Mientras esto sucedía, Harvey comenzó a sentirse a salvo. Sabía que la gente quería seguir adelante y pensó que no lo buscarían, pero el asesino jamás comprendería cuánto un padre puede amar a su hija. Y en ese momento, destrozado, Jack recordó lo que le había dicho a Susie. Cuando empiezas algo, debes terminarlo. Una luz se iluminó con Susie, quien observó a su padre, mientras que Jack notó cómo el reflejo de la veladora sobre la ventana se movía, a pesar de que en la realidad no lo hacía. Susie estaba ahí. Saber que aún podía estar cerca de su familia tranquilizó a la niña. Era como si estuviera viva, aunque claro en su propio mundo perfecto, en el que podía hacer lo que quisiera a la vez que sabía que en su casa estaban bien. Poco después Jack encontró los rollos de Susie, y tal como había dicho comenzó a revelarlos, uno por mes. Aunque lo que puso manos a la obra fue en encontrar quién había sido el culpable. Susie era inteligente, así que no se habría ido con un extraño. Debía ser alguien que conociera, por lo que buscó y buscó quién podría ser, pero claro no daba con Harvey. Habían pasado 11 meses y seguían las mismas. Jack se había enfocado tanto en encontrar al culpable que había olvidado a su esposa, por lo que el detective, al notar que Abigail aún no superaba el evento, le dijo a Jack que debía llamar a alguien para ayudarla a sobrellevarlo, por lo que sin dudar llamó a la abuela. La abuela era una rebelde sin causa, así que puso la casa patas arriba. Por otro lado, Lindsay comenzó a ver lo extraño que actuaba Harvey, sin mencionar que su perro le ladraba demasiado, así que comenzó a sospechar que él era el culpable. En su pequeño mundo, Susie comenzó a tener un sueño recurrente, una casa de la que tenía miedo entrar. Si lo hacía, sabía que no había marcha atrás, así que siempre le evitaba. Por su lado, Harvey se alimentaba de un recuerdo una y otra vez. Sin embargo, era una bestia, y su necesidad de atacar aumentaba cada vez más. Durante el verano noté que Clarice y Brian entraban seguido al maizal, aunque solo se limitaba a observar. Estaba esperando la víctima correcta. El tiempo siguió su curso. En cierta ocasión Abigail vio la puerta de la habitación de Susie abierta, la cual solo se limitó a cerrar. Poco después observó a una niña de espaldas. Tenía cierto parecido a Susie, y fue evidente en su rostro que aún no superaba su muerte. Algo que posteriormente le confirmó la abuela. Estaba tratando de negarlo y no de aceptarlo, por lo que un día sin más se marchó de la casa, dejando una nota a Jack. Se fue tan lejos como pudo, encontrando un trabajo en una pequeña huerta. El trabajo era duro, pero no le importaba. Necesitaba mantener su cabeza en otro lado, aunque seguido se comunicaba. Por otro lado, Lindsay, quien siempre había dicho que no creía en el amor, lo encontró de todas formas, lo que hizo muy feliz a Susie, a pesar de que ella nunca podría dar un beso o tener algo así. Susie también observaba a Ray, quien había comenzado a ser muy amigo de Ruth, aquella chica espiritual que fácilmente aceptaba la presencia de los muertos en el mundo de los vivos. Ray en ocasiones también pensaba en Susie, aunque se preguntaba si era el momento de seguir adelante. Harvey por su parte comenzó a obsesionarse con Lindsay. Quería activar sus instintos y sabía que la chica había comenzado a preguntarse quién era realmente aquel sujeto solitario. Estaba decidida a obviarlo, y eso molestaba al sujeto, por lo que lo decidió, comenzando a crear su nuevo plan. Jack por otro lado llevó el último rollo fotográfico de Susie. Al revelarlo comenzó a ver las fotos, entonces se percató de algo. Había un hombre del que nunca había sospechado, y entre más lo pensaba, más evidente era. Esta idea lo invadía, incluso en el trabajo. Era obvio. En ese momento Susie comenzó a notar que las estalactitas de los árboles de su cielo comenzaban a derretirse, y Jack al pasar por la casa de Harvey y ver las flores marchitas decidió echar un vistazo. El sujeto lo observaba escondido, hasta que la sombra de Susie en bicicleta lo asustó, haciendo que tirara la madera que sostenía. Jack al verlo le preguntó qué hacía, y el hombre respondió que una trampa para patos, aunque claro era para Lindsay. Mientras esto sucedía, Susie encontró una caja fuerte en su cielo, dentro de la cual había una flor, así que sin dudar la tomó. Jack de una manera inexplicable sintió la necesidad de tomar una flor marchita. Entonces Susie con todas sus fuerzas le dio vida. Aquello fue una señal para Jack, quien recordó que mientras hablaba con Harvey de las flores, el hombre no le quitaba la mirada a su hija. Él siempre había sido el culpable. Al notar el rostro de Jack, Harvey se metió en su casa, mientras que Jack comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. Al caer la noche, el detective le advirtió que tenía suerte de que Harvey no hubiera presentado cargos, aunque Lindsay le dijo que sabía que el hombre era culpable. El detective respondió que para acusarse necesitan pruebas, y ella estaba decidida a conseguirlas. Jack tampoco se quedaría de brazos cruzados.
y al notar que Harvey salió a caminar, él lo siguió con su bat. Estaba decidido a acabarlo, algo que Susie desde su cielo ahora gris deseaba más que nada. Holly le dijo a Susie que podría ser libre, pero esa no era la manera. El sujeto entró en el maizal y Jack tras él. En este estaban Clarissa y Brian, así que Jack al ver a alguien se lanzó sobre él, aunque en este caso era ella. Brian al ver a Jack sobre Clarissa comenzó a golpearlo salvajemente, algo que Harvey disfrutaba. Le había tendido una trampa. Poco después Jack fue encontrado y llevado al hospital. Estaba muy grave, y el cielo de Susie comenzó a destrozarse. Sus emociones se alimentaban en el lugar y estaba enojada, triste, pero entonces se percató de algo. Su padre nunca se daría por vencido con ella, así que Susie debía ser quien lo dejara ir para poder dejarlo avanzar, por lo que finalmente decidió entrar a la casa que había evitado. La casa parecía como cualquier otra, pero pronto Susie notó que ocultaba varios secretos al ser transportada a diferentes lugares, cada uno con el cuerpo de una mujer. Sophie Susheri, Pensilvania, 1960, era su casera. Jackie Meyer, Delaware, 1967. Había cumplido 13 hacía poco cuando la encontraron en una zanja de drenaje. Leah Fox, Delaware, 1969. Estaba muerta cuando la arrojó al río. Lana Johnson, 1960, Bucks County, Pensilvania. La llevó a una cabaña que había hecho con puertas viejas. Era la más joven, apenas tenía 6. Flor Hernández, Delaware, 1963. Solo quería tocarla, pero ella gritó. Dennis Lee Young, Connecticut, 1971. Solo tenía 13 años cuando ocurrió. Dennis Lee Young, a quien le gustaba que a veces le llamaran Holly. Y finalmente Susie Salmon, a quien tras haber acabado bajo el maizal, ocultó su cuerpo en la caja fuerte de su sótano. Harvey estaba ansioso por acabar con Lindsay, su siguiente víctima, así que cierto día salió a preparar todo, hecho que Lindsay aprovechó para entrar a la casa. Una vez dentro comenzó a revisar por todos lados. Entonces ocurrió esto. Aunque para su suerte era solo el niño del periódico. Al parecer no había nada en la casa que demostrara que el sujeto era culpable, por lo menos hasta que escuchó el piso crujir. Al revisar bajo la alfombra notó que era un falso fondo, y al levantarlo encontró un libro, el cual contenía todos los planes de aquel viejo asqueroso, pero sobre todo tenía un mechón de cabello de su hermana. En ese momento el hombre volvió a casa. Sentía que algo pasaba, sentía que algo estaba mal, hecho que confirmó al ver su ventana rota. Lindsay, para no ser descubierta, con cuidado trató de poner la pieza de madera de nuevo en su lugar. Sin embargo, un crujido se escuchó. Y el hombre enfurecido corrió a su habitación. Lindsay lo escuchó, así que desesperada saltó por la ventana. Lindsay estaba lastimada en el suelo, por lo que el hombre bajó para atraparla. Lindsay, tomando fuerza, se levantó y a punto de ser atrapada logró escapar. Desesperado, Harvey comenzó a empacar. Sabía que estaba en problemas. Al volver a casa, lo único que Lindsay quería era contarle a su padre, pero su madre había regresado. Todos estaban felices por eso, y por un momento pensó en dejar pasar el asunto, pero al su abuela preguntarle qué había sucedido, hizo lo correcto, por lo que la policía prontamente comenzó a investigar la casa de Harvey. Este por su parte visitó la granja Connors para deshacerse de la caja fuerte. El dueño mencionó que ya estaba cerrado, pero con un par de billetes de por medio volvió a abrirse. Ambos hombres comenzaron a mover la caja, hecho que observó Ruth, quien le comentó a Ray que no sabía quién era ese hombre, pero le daba mala espina. Por su parte, Susie, de camino al árbol, notó cómo todas sus hojas volvían a este, y ahí encontró a Flor Hernández, quien le comentó que estaba lista, y pronto conocería a las demás. En ese momento las otras mujeres víctimas de Harvey aparecieron. Todas estaban contentas y le daban la bienvenida al cielo. Susie comenzó a avanzar hacia él. Era hermoso, pero antes de marcharse debía hacer algo más. Mientras Ruth miraba por su ventana, observó a Susie acercarse, quien finalmente entró en su cuerpo. Susie nunca había dado un beso, pero con uno de estos se despidió de Ray. Harvey entonces por fin llegó al gran hoyo, lanzando la caja fuerte, que finalmente se hundió en el lodo. El hombre entonces huyó. A pesar de eso, Susie estaba feliz. Bajo su ausencia se habían creado conexiones tenues, en ocasiones con un gran costo, pero a menudo magníficas. Cosas que la dejaron abrazar al mundo sin ella estar en él. Todo eso habían causado sus adorables huesos. Tiempo después, Harvey, al notar solo a una mujer, le ofreció llevarla. Ella respondió que no, pero el desagradable hombre siguió insistiendo, a lo que la mujer respondió: «Ya le dije que no, viejo puerco».
Esto enojó a Harvey, pero en ese momento una estalactita cayó de un árbol. Eso apenas si molestó al hombre, pero al dar un sencillo paso se resbaló, comenzando a caer por la montaña. Una muerte patética para un hombre patético. Cuando la madre de Susie por fin entró en su habitación, la niña se dio cuenta que la razón por la cual seguía mirando hacia atrás es que todo ese tiempo había esperado por ella. Tenía miedo de que no la visitara, pero al escuchar decir que la amaba, Susie finalmente partió. Nadie sabe cuándo las personas se van, es decir, el momento exacto en el que realmente eligen irse. Quizá cuando sucede puedes oír un susurro o la ola de un susurro ondulando por ahí. Esta es la historia de Salmón. Así es, justo como el pez. Salmón, Susie Salmón, quien solo tenía 14 años cuando fue asesinado el 6 de diciembre de 1973. Estuvo aquí un momento y luego se fue, pero les deseaba a todos una larga y feliz vida.